La crisis en Venezuela se agrava y las protestas están a la orden del día en un país con una tensión política y social crispada por la crisis económica y por el cambio y el deseo de la sociedad civil. Aproximadamente un 80% de los venezolanos que plantea y exige un cambio de gobierno, pero una transición a elecciones para una transición de poder en el país suramericano. Tras una ola de protestas que sacudió a la nación en 2014 y que llevó a la detención del líder opositor, ahora aparentemente que se convertiría en un mártir, el líder opositor encarcelado Leopoldo López, líder nacional y coordinador nacional del partido de oposición más radical de Venezuela, Voluntad Popular. Tras toda esa ola de protestas, se radicalizó el conflicto y tras periodos paulatinos y muy breves de presunto diálogo, regresan las protestas a Venezuela. Y es que desde el 17 de abril se inició esta gesta a través de la cual la oposición convocó a la sociedad civil, a la oposición social, no a la oposición política como tal, sino a los venezolanos que desean un cambio, a protestar en contra del gobierno para mantener la presión de calle y lograr una estrategia que permita que el gobierno ceda para ir a elecciones. Ahora, no es solamente el factor electoral, sino también que se cumplan las exigencias y las peticiones de la Asamblea Nacional, que pasan por la apertura de un canal humanitario, por el respeto y la devolución a la Asamblea Nacional de su autonomía, la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, cuya sala constitucional emitió una o dos sentencias, mejor dicho, la 155 y la 156, que despojaban al Parlamento de sus competencias legislativas y se las atribuía a la Sala Constitucional del máximo tribunal del país. Este fue el punto de quiebre y a partir de esta sentencia fue que la oposición se valió de esa situación, de ese factor político a través del cual el gobierno buscaba de alguna manera ejercer un control que minimizara la oposición en el seno institucional, es decir, desde la asamblea, pero tomó la jugada y se valió de ello para despertar, caldear los ánimos e iniciar o reiniciar, mejor dicho, el factor presión que estaba debilitado y hacer aumentar el poder de convocatoria de la oposición que ya también estaba debilitado. La represión es lo que ha marcado la pauta en estas manifestaciones. Las primeras tensiones o los primeros focos de represión se empezaron a registrar el 19 de abril, cuando en sectores de Caracas como Bellomonte y El Paraíso eran escenarios de enfrentamientos entre la Guardia Nacional y manifestantes. Por otra parte, el centro de ciudades como Maracaibo, en el estado Zulia, se encontraban militarizadas. La multitud colmaba las calles en las avenidas principales. Se preveía la posibilidad de choques entre fuerzas de seguridad, los cuerpos de seguridad del Estado y los manifestantes. Allí empezaba la represión, porque esta, en su faceta más fuerte, se empezaba a concentrar desde el 19 de abril en la autopista Francisco Fajardo de Caracas, que une al oeste con el este de la ciudad capital. Los llamados colectivos, que son civiles o grupos de civiles paramilitares armados, pero en motocicletas, se desplegaban e impedían el paso a los manifestantes. Organizaciones no gubernamentales se pronunciaban con respecto a estos primeros focos de represión. Por ejemplo, la organización no gubernamental Provea denunciaba que Maduro usaba o estaría usando a paramilitares en la represión a las protestas y por ello cometía un delito que implicaba una violación al artículo 283 del Código Penal, es decir, el factor de la coacción, el uso excesivo de la fuerza pública del Estado, en este caso el Estado venezolano. Pero ya a partir también del 20 de abril, la represión se arreciaba aún más. La represión de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, mientras se coadyuvaban con los colectivos para disuadir a los manifestantes. Se reportaban ya los primeros heridos, aún no había cifras de muertos. Se observaban imágenes aéreas de la movilización del 20 de abril en la Francisco Fajardo, un río humano en Caracas, pero se empezó a gestar el foco noticioso cuando se reportó
el primer muerto en estas manifestaciones, Jairo Ortiz, de 19 años. Luego, otras víctimas como Paola Ramírez, de 25 años, se sumaban a las víctimas de estas protestas, de la represión. También un joven de 17 años, estudiante de Economía de la Universidad Central de Venezuela, se sumaba a la lista de las víctimas. Se reportaba que había una represión con un nivel de, digamos, de coacción y de sadismo sin precedentes. Así lo reportaba el periodista venezolano Luis Carlos Díaz, quien denunciaba que un médico fue detenido, la Guardia Nacional se lo llevó preso por atender a la gente asfixiada por los gases lacrimógenos durante las protestas. De igual manera, otros escenarios se planteaban en estas manifestaciones, ya que un joven desnudo llamado Hans Weich se subió a una tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana, completamente herido por perdigonazos por parte de los cuerpos de seguridad. La represión también se concentraba y se hacía más fuerte en Caracas, específicamente en Caracas, en ciudades como Monagas o Maturín, en el estado de Monagas, Maracaibo, estado Zulia, en Anzoátegui, en esos estados del país había represión, pero el foco y la noticia se centraba en Caracas, en Miranda también, donde hubo 2 muertos. Se arreciaba la represión con el lanzamiento de bombas lacrimógenas a disidentes en sectores como El Rosal, Chacaito y Bellomonte. Pero el despliegue se hacía más fuerte también. Las tanquetas de la Guardia Nacional colocaban barreras con las paredes hidráulicas incorporadas a esas unidades de combate y de control de orden público. Allí se evidenciaba que el gobierno usaba toda la fuerza colectiva y coactiva del Estado para impedir que aumente la ingobernabilidad por el descontento de, repito, un 80% aproximadamente del país que se encuentra harto de la situación. Se reportaba, incluso lo reportaba el diario El Nacional, que oficialistas golpeaban con botellas y palos a periodistas de ese medio, de ese periódico, del diario El Nacional. Ya las primeras cifras empezaban a ser conocidas porque organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal Venezolano brindaban cifras de detenidos hasta las 10 de la mañana del día 20 de abril. De arrestados y también de detenidos. En total los arrestados eran los siguientes, o con estas cifras: en Anzoátegui 73, Aragua 64, Bolívar 101 en esos estados del país, Carabobo 35, Cojedes 40, Caracas 22, Barinas 30, Táchira 32, Nueva Esparta 42, Miranda 3, Monagas 18, Falcón 37 y Portuguesa 24. Eran los arrestados en esos estados, y los que permanecían detenidos en esas mismas entidades sumaban 6 en Anzoátegui, 8 en Aragua, 86 en Bolívar de los 101, 4 en Carabobo, 40 de los 40 arrestados en Cojedes, 21 de los 22 arrestados en Caracas, 30 detenidos de los 30 arrestados en Barinas, 3 de 32 en Táchira, 42 en Nueva Esparta, 3 en Miranda, 7 en Monagas, 16 en Falcón y 24 detenidos de los 24 arrestados en el estado Portuguesa. Ahora, también la prensa internacional era víctima de la represión, o del asedio, mejor dicho, ya que periodistas franceses, los periodistas franceses de la agencia AFP, Sebastián Pérez y Didier Barral, fueron liberados porque habían sido detenidos el pasado 11 de abril por parte de la Guardia Nacional. Fueron liberados el día 20 de abril y salieron del país a las 4:30 en un vuelo de Air France. Y vinieron al país para cubrir las manifestaciones. Ahora, la MUD también iniciaba su proceso de convocatorias. Convocaba ya para días siguientes movilizaciones en fin de semana, viernes, sábado y lunes. La oposición y gobierno, se observa, juegan al desgaste mutuo. La MUD trata de presionarlo a negociar una concesión a cambio de bajar la tensión en la calle. Es decir, la oposición presiona para que el gobierno trate de ceder y pueda conceder algo a cambio de que se cumpla su aparente necesidad de que se baje la tensión en la calle para mantener por lo menos la poca gobernabilidad que le queda a Nicolás Maduro, y es lo que evidencia la realidad.
Vemos que la oposición pone toda la carne en el asador y aún no se arriesga a asumir el costo político de la represión, que es altísimo, evidentemente. Los seguidores claman por una agenda clara. Para el 20 de abril, a las 10:30 de la noche, 12 horas después, los arrestos por las protestas eran los siguientes: 9 arrestados en Caracas, 6 en Zulia, 11 en Sucre, 8 en Aragua, 6 en Barinas, 37 en Falcón, para un total de 77 personas, manifestantes, arrestados el 20 de abril en Venezuela. Se sumaban también 8 detenidos en Cabimas, en el estado Zulia, 6 de ellos menores de edad y 2 adultos. También se observaba que en Caracas, en las zonas que eran consideradas bastiones del chavismo, como por ejemplo la parroquia El Valle en Caracas, eran escenarios de tensión. La implosión crece, el descontento aumenta, la ingobernabilidad también lo hace, se incrementa, y esto hace que el Estado tenga que reprimir para mantener un control y un status quo de victimización, para de alguna manera responsabilizar a la oposición de los factores violentos que hacen vida dentro de las manifestaciones, que son radicales, opositores, pero también hay grupos adeptos al gobierno, como los llamados colectivos. Entonces la tensión es de parte y parte. Hay factores que promueven la violencia, que son opositores al gobierno, no se ha comprobado si son militantes de partidos políticos de la oposición venezolana, pero también hay grupos subversivos, paramilitares, de civiles armados, como los llamados colectivos, que están amparados por los cuerpos de seguridad del Estado y que de alguna manera colindan con la línea gubernamental, con la línea oficial y con la defensa de la permanencia en el poder del gobierno nacional, porque hay denuncias de que a esos grupos los financia el Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, se observa que, por ejemplo, en ciudades de Caracas, en horas de la noche, específicamente en el sector del Paraíso, en edificios de ese sector, en la capital venezolana, se proyectaba en gigante la frase: Maduro, asesino, GNB, ustedes no pasan hambre. La satanización del presidente de Venezuela por parte de una sociedad descontenta claramente eleva los niveles de ingobernabilidad en el país. La presión aumenta. La oposición, por otra parte, se plantea aún un paro cívico nacional en los próximos días. Los apoyos internos se aglutinan y el rechazo al gobierno se consolida. Las fuertes protestas se encendían anoche en Caracas, en sectores como Aruta, El Paraíso y El Valle. Se reportaban manifestaciones, los vecinos resguardándose en sus hogares. Un gobierno que busca mantener un control que se debilita con la presión en una zona tan importante como El Valle, para no perder tampoco control del municipio Libertador, que es clave, y de esa manera trata de impedir que la oposición ingrese al municipio Libertador, bastión central de las fuerzas de apoyo social del gobierno. Porque si pierde el control del municipio Libertador, puede perder el control de las inmediaciones del Palacio de Gobierno, es decir, del Palacio de Miraflores, y eso implicaría un escenario de enfrentamiento directo a través del cual el gobierno podría buscar mantener su control para conservar el poder en horas donde el status quo sea de subversión, de anarquía y de sublevación social y evidentemente política, por supuesto. La ONG Foro Penal Venezolano registraba ya un total de 565 arrestos por las protestas del 19 de abril. Pero se observa que el propio Estado venezolano incurre en hechos punibles por el tema y el asunto de la represión. Entonces, ¿quién controla su arbitrariedad? Es un punto importante a resaltar. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol Torres, culpaba a la oposición de los muertos. Culpaba específicamente al gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, por los 2 muertos en esa entidad. Como reacción, diputados de oposición protestaban ante el Ministerio de Interior y Justicia para obligar a Reverol a investigar en contra de la represión. Pero aún así el ministro no se ha pronunciado y no ha autorizado oposiciones y se mantiene culpando a la oposición venezolana de los muertos. Luego, en Caracas, ya para el 21 de abril, se daba una situación que generó y encendió las alarmas, y ese fue
el ataque al hospital materno infantil en la parroquia El Valle. Gobierno y oposición se culpan mutuamente. El gobierno alega que grupos radicales financiados por voluntad popular fueron los culpables. Y la oposición alega que los colectivos en coacción con la Guardia Nacional y la Policía Nacional y con el desorden de los saqueos masivos alimentaban el status quo con el que el gobierno pierde poder, pero evidentemente se culpaba a los colectivos también de ese ataque al hospital materno infantil donde se arrojaron bombas lacrimógenas y más de 20 niños tuvieron que ser desalojados de emergencia. Y es que el ataque al hospital materno infantil es evidentemente un crimen de guerra. Sí, el artículo 8 del Estatuto de Roma, que especifica el asunto de los crímenes de guerra, reza claramente, y cito: dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y los lugares en que se agrupan enfermos y heridos es un crimen de guerra, realizado por el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. Periodistas como Luis Carlos Díaz aseguraban: Maduro aplica 3 castigos a las manifestaciones: reprimir, enviar paramilitares y permitir saqueos. Eso alimenta evidentemente un status quo de conmoción, y la conmoción lleva al Estado a tener una justificación para actuar represiva y coactivamente. Es allí, o es esa la estrategia por la cual el gobierno trata de mantener ese control represivo. Porque en Venezuela claramente se vive un estado de conmoción política, civil y social. Hay vestigios, de hecho, de un estado fallido y una guerra civil. No comprobada, no declarada, aún no hay como tal ese status quo, pero sí hay subversión. Y por allí es que se inician las guerras y las confrontaciones civiles. Un vocero del gobierno, Freddy Bernal, aseguraba que en Caracas hubo focos, así dijo, focos de disturbios en medio de los saqueos y el ataque al hospital materno en la parroquia El Valle de Caracas. Hay un status quo de sublevación, evidentemente, pero no es algo que aún se haya comprobado, que sean focos y no claramente masas aglutinadas y con disturbios de mayor envergadura. El Valle se encontraba militarizado al día siguiente con un amplio despliegue policial. El gobierno busca, mejor dicho, perder el control del municipio Libertador. Hasta el 21 de abril se registraron 9 muertos en las protestas desde